Bueno, la clase pasada iniciamos con el tema de prueba de hipótesis para un promedio y una proporción y vimos que son 5 pasos para verificar hipótesis, ¿verdad? Entonces, el primer paso es definir las hipótesis. Vamos a continuar el tema, pero ahora vamos a ver 2 poblaciones. Entonces, el tema lo vamos a hacer de 2 poblaciones solamente para promedios, porque la idea es que ustedes se apoyen con la herramienta de Excel para hacer los cálculos. Y Excel no tiene el cálculo para proporciones. Entonces, vamos a trabajar 2 poblaciones solamente para promedios, en muestras independientes y en muestras pareadas. Entonces, no vamos a ver proporciones para 2 poblaciones. Que por cierto, me acabo de dar cuenta que la presentación que ustedes tienen ahí está para proporciones y no para promedios. Entonces, ahorita la voy a eliminar de la plataforma de Coaula y les voy a copiar otra de promedios. Entonces, voy a trabajar hoy con estos 2 ejercicios de Excel. El esquema del planteamiento de prueba de hipótesis es el mismo. Digamos, la presentación, si alguien ya la descargó, le serviría el esquema, pero no las variables porque las que se están trabajando ahí son proporciones. Y como les mencioné, vamos a trabajar con promedios. Ok, Profe, entonces, sí, la segunda presentación, no la primera, digamos. la segunda, ajá, exacto. Ok. La que dice verificación de 2 poblaciones. Ok, entonces el paso 1, ¿verdad? Es definir las hipótesis. Y ahí entonces planteamos 2 hipótesis. Siempre, ¿verdad? Vamos a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, recuerden que siempre iba promedio o proporción igual a un valor. Aquí dice el ejemplo, se cuenta con información sobre la cantidad de calorías de las salchichas de carne de res y de pollo. Con el fin de verificar que el promedio de calorías de las salchichas de carne es superior al promedio de las salchichas de pollo, realiza la verificación respectiva con un nivel de significancia del 1%. Ok, entonces hay una cantidad de 20 salchichas de res y 17 de pollo, ¿verdad? Esos son los tamaños de muestra. Y entonces lo que queremos demostrar es que la cantidad de calorías de las salchichas de carne de res es superior que las de pollo. Entonces aquí voy a insertar los símbolos correspondientes al promedio poblacional, ¿verdad? Y aquí sería entonces que el promedio de las salchichas de carne de res es igual al promedio de calorías de las salchichas de pollo, ¿verdad? Bueno, esto iría como subíndices de los promedios poblacionales. En la hipótesis siempre va a ir mu, ¿verdad? O P en el caso de una población, ¿verdad? Promedio o proporción, pero siempre a nivel poblacional. Y después en la hipótesis alternativa dice que es mayor el promedio de calorías de carne de res respecto a las de pollo. Recuerdan que hacíamos como un paso cero para ubicarnos con los datos. Si quisiéramos poner aquí los datos de los promedios o ubicarnos con la variable. En este caso sí sería útil, bueno, la variable que estamos trabajando, tanto para las hipótesis como para la conclusión que vamos a dar, que es cantidad de calorías para las salchichas. Eso es lo que estamos calculándole el promedio, cantidad de calorías. Y las poblaciones, que serían carne de res y carne de pollo, ¿verdad? Eso sí es importante, ¿verdad? Y identificar el paso cero, los datos. Ok, entonces el paso 1 es definir las hipótesis. Hipótesis nula, siempre vamos a tener igualdad. En este caso, la igualdad de la cantidad de calorías promedio de las salchichas de carne de res con respecto a las de pollo. Y en la alternativa, lo que nos dice el enunciado, ¿verdad? Aquí dice que es superior, entonces eso es lo que vamos a probar en la hipótesis alternativa.
El paso 2 es definir el nivel de significancia. Alfa, ¿verdad? Miren que vimos dos tipos de errores. Los errores son independientes. Y vamos a trabajar con el error tipo 1. Y el nivel de significancia dice que es 1%. Por lo general el enunciado nos da la significancia con la cual vamos a trabajar. El paso 3 es el estadístico de prueba. Y ahí entonces en la página 10 del libro de fórmulas, ahí ustedes tienen los estadísticos para prueba de hipótesis. Para el promedio utilizamos Z o T y para las proporciones solamente Z, ¿verdad? Entonces, en este caso, como vamos a trabajar solo promedios, se puede utilizar Z o T. En el caso de Excel, las funciones que tiene en el módulo de análisis de datos, creo que solamente tiene la T. Entonces, independientemente del tamaño de la muestra, vamos a utilizar la T. Entonces, vamos a trabajar aquí con la T de Student, ¿verdad? Ese es el estadístico que vamos a trabajar. Y en datos, vamos a insertar la fórmula datos, análisis de datos. Ahí buscamos la opción que dice prueba T para 2 muestras suponiendo variancias iguales. Que en la página 10 del libro de fórmulas, ustedes tienen aquí las fórmulas estadísticos para la prueba de hipótesis. Y estaba haciendo referencia a ¿verdad? Para 2 poblaciones, muestras independientes, variancia de la población conocida, se utiliza Z. Y variancia Creo que de no, la Creo que no se está viendo. no nos Profe, está proyectando la... ok. Ahora sí. sí, ya. Sí, ya. Ok, gracias. Ok, en el caso de el librito de fórmulas, les comentaba que aquí dice estadístico de prueba de hipótesis para 2 poblaciones, muestras independientes. Entonces tenemos variancia de la población conocida, Z, y variancia de la población desconocida, y los tamaños de las muestras de las 2 poblaciones que estamos trabajando, menores a 30, ¿verdad? Para distribuciones, para poblaciones con distribución normal. Entonces aquí está el desarrollo de la fórmula, que es lo que vamos a hacer con Excel, ¿verdad? X/1 menos X/2, S cuadrado P, que esto es la combinación de las variancias, que está aquí arriba, dice donde S cuadrado P es igual a N1 por, etcétera, ahora toda esta formulita que está aquí. Pero vean que aquí, entre paréntesis, dice, bajo el supuesto de que sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2, es decir, bajo el supuesto de que las variancias son iguales. Por eso estamos utilizando esa formulita en Excel, la que asume igualdad de variancias, ¿verdad? Porque hay otra fórmula que es para variancias diferentes, pero habría que hacer una prueba de hipótesis primero para verificar si las variancias son iguales y son diferentes. Entonces, aquí vamos a trabajar con el supuesto de que las variancias son iguales. Entonces, voy a pasarme otra vez al archivo de Excel. Ahí estoy proyectando Excel, sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, aquí en el menú, en datos, análisis de datos, busco la fórmula que dice prueba T para 2 muestras suponiendo variancias iguales. Ok, entonces ahí le damos a aceptar y dice rango para la variable 1. Pueden incluir el nombre de la variable. Ven que aquí dice, aquí está la opción de rótulos. Entonces marcan desde donde dice res, que sería la celda B11, hasta la B31. Ese es el rango de la variable 1 y el rango de la variable 2, incluido el rótulo, ¿verdad? Pollo, de la C11 a la C28. Y vamos a indicar, Lo de análisis de datos. tiene que activarlo. ¿Se acuerda cómo activarlo, no? No, no me acuerdo. Bueno, ok, aquí en rótulos, si le damos a aceptar, y voy a devolverme para que la compañera active el módulo de análisis de datos. Aquí en el menú hay una opción que dice más comandos.
arriba en Excel, donde está guardar y deshacer, ajá, ahí ingresa más comandos, luego complementos, ahí en complementos busca donde dice complementos de aplicaciones inactivas, hay una que se llama herramientas para análisis, yo la tengo aquí arriba en aplicaciones activas, usted la debería tener por aquí, en aplicaciones inactivas, y le da ir, no le da aceptar, sino que le da ir, y ahí le activa el comandillo este de herramientas para análisis. Pone un check a ese complemento y le da aceptar. Listo. Sí, ok. Y entonces ahí en datos, análisis de datos, la opción que utilizamos fue prueba T para 2 muestras suponiendo variancias iguales. Ahí marca los rangos de la variable 1, la variable 2, incluye los rótulos y selecciona la opción de rótulos. Entonces tenemos esta salida de Excel. Dice prueba T para 2 muestras suponiendo variancias iguales, que esa fue el comando que ejecutamos. Entonces, el Profe. primer dato, sí. Disculpe, es que bueno, en eso que hicimos de análisis de datos como que se me pegó cuando, ¿qué se pone en alfa? ¿Se deja el 0,5 o se pone el 1%? Ah, mira, no lo cambiamos, ¿verdad? Bueno, no vamos a trabajar con el método estadístico, sino con el método probabilístico. Entonces, bueno, si lo está haciendo, cámbielo a 1. Me hace el favor Ok. y ahora nos dice el resultado del valor crítico. Ok. De todas maneras, vamos a trabajar con el valor probabilístico, pero muchas gracias, sí. Bueno. Sí, ahí tienen la opción de cambiar el nivel de significancia. Ok, entonces en la salida de Excel, el resultado nos da los promedios a nivel de la muestra, ¿verdad? Los 20 datos que teníamos para carne de res y 17 para carne de pollo. Entonces vean que la carne de res tiene 156.85 calorías en promedio y la carne de pollo 118.76. Entonces, con solo analizar estos dos promedios, y ya yo sé que hay una diferencia, ¿verdad? Entre ambos. ¿Qué es lo que estoy demostrando con la prueba de hipótesis? Bueno, que esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿verdad? Entre esos dos valores. Estas son las variancias, los tamaños de muestra, ¿verdad? Observaciones. Variancia agrupada es lo que estaba ahora indicándoles que decía S cuadrado P. Estaba ahí en el librito de fórmulas. Eso es variancia agrupada. Este valor que combina la variancia de la muestra 1 con la muestra 2. Después, diferencia hipotética entre las medias. Voy a devolverme aquí a la prueba de hipótesis. Yo estoy proponiendo que el promedio de calorías de la carne de res es igual al promedio de calorías de la carne de pollo. Entonces, si yo digo que son iguales, si yo resto ambos promedios, la diferencia, ¿cuánto es? Son iguales los dos. 0. 0. 0. Pero entonces, otra forma de plantear la hipótesis nula, una es poniendo que los promedios son iguales, otra es que la diferencia entre los promedios es igual a 0. Esta es otra forma de plantear la hipótesis. Y eso es lo que establece Excel aquí, ¿verdad? Que la diferencia hipotética entre las medias es 0. Así que lo hace por default. Eso se puede cambiar. Ahí mismo cuando hicimos el análisis de datos, se puede cambiar este valor si se quisiera, pero por lo general uno dice que los promedios son iguales o que son diferentes o mayores o menores, como en este caso que estamos demostrando que el promedio de calorías de res es mayor que el de pollo. Entonces, esto por default queda en 0. La diferencia hipotética entre las medias es 0 porque se asume que los promedios poblacionales son iguales. Luego vienen los grados de libertad, que es N1 más N2 menos 2. Ustedes lo tienen ahí en la página 10 del librito de fórmulas, por si quisiera uno buscar el valor de la tabla. Y este es el estadístico del paso 3. Voy a copiar este valor y lo voy a pegar aquí en el paso 3, que ese es el valor en realidad que estábamos buscando. Luego viene el paso 4, que es tomar la decisión. Entonces, habían dos formas de tomar la decisión. Una es con el método estadístico y otra es con el método probabilístico. Profe, ¿me puede volver a explicar por qué ese es el estadístico de prueba? El que está aquí, en la salida de Excel, dice estadístico T. Es ese Ok, gracias, cálculo
Ajá, ese es el cálculo que usted haría, digamos, a mano o que uno haría a mano, que está en la página 10, que es la resta de los dos promedios entre la raíz cuadrada de las variancias combinadas, tomando en cuenta los tamaños de la muestra. O sea, el resultado de todo el cálculo de la T, que está en la página 10 del librito de fórmulas, es este valor. ¿De cuál parte, profe? Del paso 3, este. La que dice TC en el librito de Ajá, fórmulas. exacto. Ese. Ujú. Ok, entonces, para tomar la decisión vamos a utilizar el método probabilístico. Recuerden que habían dos métodos, el método estadístico y el método probabilístico. Ok, entonces el método probabilístico lo que hacíamos era ver el valor de la probabilidad asociado al estadístico calculado, al VP. En Excel, en la salida de Excel, hay dos probabilidades. Una que dice probabilidad de una cola y otra que dice probabilidad de dos colas. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos trabajando a una cola o a dos colas? Nos fijamos aquí en la hipótesis alternativa. Vean que dice mayor. Entonces, esto es una cola. Siempre que diga mayor o menor, estamos trabajando a una cola. En la hipótesis alternativa dice diferente, estaríamos trabajando a dos colas, ¿verdad? Que no sabemos si es del lado de los mayores o del lado de los menores, entonces es dos colas. Lo que hacemos es dividir la significancia a la mitad para trabajarlo a los dos lados. Si estuviéramos buscando el valor de la tabla, aquí trabajamos la significancia completa, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es utilizando la probabilidad asociada al estadístico calculado. Entonces nos fijamos en la probabilidad a una cola. A ver, probabilidad a una cola es este valor de aquí. Y voy a pasarlo a notación decimal porque está en notación exponencial. Entonces ahí en inicio, en número, ahí pueden cambiar y poner notación numérica, decimal, exponencial. Y voy a aumentar un poquitito la cantidad de decimales. Vean que es Profe, un ¿dónde número fue que hizo bastante eso? grande. Arriba, aquí en inicio, en número, y aquí le cambié el tipo, que decía general, la pasé a número, y ahí le cambié esa opción. Profe, perdón, ¿puede repetirlo una vez más? O sea, ¿Qué ¿dónde hizo cosa? eso? Ajá, aquí en inicio, arriba en Excel estábamos en datos, entonces me pasé a la ventanita o el menú que dice inicio, y aquí, ¿verdad? Bueno, selecciono el valorcito que quiero cambiar, y aquí donde dice número, aquí ingreso a esa opción, y aquí, bueno, ahí lo que ustedes dicen es general, pero cambian de general, donde dice categoría general, buscan la opción de número. O vean que aquí Listo, también muchas aparece. Mucho gusto. gracias. Aquí también lo pueden cambiar. Ve que dice general sin formato específico y luego número. O sea, ahí también lo pueden seleccionar y le aumentan aquí los decimales. Son esas opciones. Ok, entonces voy a copiar esta probabilidad. Ese es el valor de la probabilidad asociado al estadístico calculado, trabajando con la probabilidad a un solo lado de la distribución, a una cola, ¿verdad? Que es lo que está indicado aquí en la hipótesis alternativa. Y eso lo vamos a comparar con el nivel de significancia, ¿verdad? Con el alfa, que es del 1%. O sea, eso entre 100, 0.01, ¿verdad? Entonces, ¿es mayor la probabilidad que alfa o es menor la probabilidad que alfa? Es menor. Menor. Es menor. Entonces, la decisión que tomo es rechazo o no rechazo H0. Rechazo. Ajá. La decisión sería rechazar H0, ¿verdad? Que es la hipótesis que se somete a prueba. Entonces, la conclusión que va en términos de la hipótesis alternativa, voy a indicar siempre el nivel de significancia, ¿verdad? Pues con un 1% de significancia, hay evidencia porque rechacé.
predecir el promedio de calorías de las salchichas de res es mayor. Tengo evidencia para afirmar lo que está en la hipótesis alternativa. Es mayor al de pollo. Y esto a nivel poblacional, no solo a nivel de la muestra, sino a nivel poblacional. Digamos, otra forma de dar la conclusión sería que yo puedo, que yo tengo evidencia para decir que el promedio de calorías de res es diferente, estadísticamente significativo, respecto al promedio de calorías de pollo. Porque recuerden que son pruebas de significancia. A diferencia de los intervalos que hicimos, que los intervalos son de confianza, aquí las pruebas son de significancia. Entonces yo lo que ando buscando son diferencias significativas. Yo puedo decir que existe una diferencia significativa en los promedios de calorías de las salchichas de res, ¿verdad? Bueno, en este caso, además de que es una diferencia significativa, estoy demostrando que es mayor esa diferencia de las salchichas de res con respecto a las de pollo. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. ¿O estamos bien? Otra de las formas de tomar la decisión es con el método estadístico, que el compañero me preguntó que qué hacíamos con el nivel de significancia, ¿verdad? ¿Quién fue? José fue el que me dijo. ¿Quién Yo fui fue? lo del alfa. Sí, ¿quién? ¿Eres? Luis. Ajá. Entonces, Luis cambió el nivel de significancia, ¿verdad? Cuando lo estaba haciendo. Ajá. ¿Ok? Y lo puso al 1%. Nosotros aquí tenemos el valor por default, porque a mí se me olvidó cambiarlo, al 5%. Entonces, para terminar de explicarles ahí la salida de Excel, este valor crítico a una cola o a dos colas es el valor de la tabla. Es como si nos fuéramos al final del librito de fórmulas y buscáramos en la tabla de la T de la tabla correspondiente al nivel de significancia y los grados de libertad. Recuerden que la T está condicionada a los grados de libertad. Entonces, Luis, dígame cuánto le da el valor crítico de T a una cola con 1% de significancia. Ok, me da 2,4377. 2,43. Ok, este sería el T de la tabla. El T de la tabla, que era el otro método que teníamos ahí para comparar. Si el valor calculado, ¿verdad? Este es el TC, que mencionó ahora la compañera, ¿verdad? Si el T calculado es mayor el valor de la tabla, entonces rechazo. Con ambos métodos tienen que llegar a la misma decisión, ¿verdad? Con el método probabilístico o con el método estadístico. Entonces, si van a usar el método estadístico, tienen que tener cuidado ahí de cambiar el nivel de significancia como lo hizo el compañero, para poder comparar este valor. Ahora, si uno no está haciendo el análisis, sino que ya se lo dan, ya le dan el resultado, la salida de Excel, entonces utilizamos estos dos. Trabajamos siempre el método probabilístico, porque no sabemos cómo fue calculado, ¿verdad? No sabemos el nivel de significancia. Entonces, esa era la otra forma, digamos, de tomar la decisión con respecto al método estadístico. ¿Verdad? Pero vamos a tratar de trabajar siempre el método probabilístico. ¿Hay alguna duda aquí con el ejercicio? Para el estadístico, entonces era 0,5, digamos, usar alfa, no usar el 1% o más bien usarlo. Cuando nosotros estábamos haciendo, entonces aquí datos, análisis de datos, pruébate para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Vean que aquí da el alfa. Y por default yo lo dejé en 5%. El compañero sí lo cambió a 1%. Este alfa es para ver el valor de la tabla, ¿verdad? Ok, sí. Gracias. Bien.
Ujú. Profe, yo tengo una duda. Es que se me desconectó un toque. ¿Por qué es que se utiliza T con varianzas? ¿Por qué se utiliza T con varianzas iguales? Sí. Ajá, porque no vamos a hacer una prueba de hipótesis para verificar si las varianzas son iguales o son diferentes. Entonces vamos a trabajar con el supuesto de que las varianzas son iguales, siempre. Y eso usted lo tiene en el librito de fórmulas en la página 10. Arribita entre paréntesis, debajo de ese cuadrado P, dice bajo el supuesto de sigma cuadrado 1 igual sigma cuadrado 2. Entonces la fórmula que estamos trabajando es con el supuesto de que las varianzas son iguales. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Estamos bien con el planteamiento de las hipótesis. Vean que aquí nos podemos ubicar un poquitito con la variable para dar la conclusión, ¿verdad? Este promedio que estamos calculando aquí, con respecto a qué es, ¿verdad? Porque aquí en la conclusión tengo que indicar que bien se parece que el promedio de calorías de salchichas, ¿verdad? Y las poblaciones que estoy trabajando, que son res y pollo. Recuerden que este puede estar a una cola o a dos colas, la hipótesis alternativa, y después los otros pasos. Significancia, el estadístico de prueba, la probabilidad asociada a ese estadístico de prueba, de poder tomar la decisión, la comparamos con alfa, y después la conclusión en términos del problema. Aquí estamos bien entonces con este ejercicio. Vamos con el otro ejercicio, el otro que teníamos por ahí, que es este que dice avena, esa hojita, ¿verdad? Se le puede poner solución de salchichas. Este es el de avena. Dice, se tiene la premisa de que la avena reduce el nivel de triglicéridos, por lo que se tomó una muestra aleatoria de 10 personas. Y se les tomó dicho nivel antes de consumir avena y 3 meses después de consumirla. Verifique la hipótesis de que el promedio de las diferencias es diferente de 0, utilizando un nivel de significancia del 5%. Ok. Vean que aquí el ejercicio que nosotros hicimos anteriormente teníamos muestras diferentes para las dos poblaciones que estábamos trabajando. Entonces aquí hay una muestra de tamaño 20 para las salchichas de res, en donde medimos la cantidad promedio de calorías. Y aquí hay una muestra de tamaño 17 para las salchichas de pollo, también que medimos la cantidad promedio de calorías. En este caso, este enunciado de este ejercicio nos dice que hay una muestra aleatoria de 10 personas en donde se hace una medición inicial, luego hay un proceso, en este caso consumir avena, y después hay una segunda medición. Entonces, este es un ejercicio de muestras pareadas y no de muestras independientes. Las muestras pareadas entonces es cuando hay una medición inicial, luego hay un proceso y hay una segunda medición. Esas son muestras pareadas, se hacen 2 mediciones a una misma unidad de estudio. Profe, entonces solo hay una población. Ajá. Ah, Hay una población y 2 mediciones, una medición inicial y una segunda medición. Entonces, aquí vamos a trabajar muestras pareadas. El planteamiento de las hipótesis, bueno, esto es casi lo mismo. Aquí la variable a la cual le vamos a calcular el promedio es el nivel de triglicéridos. Y las poblaciones, bueno, como dijo el compañero, es una población, pero son muestras pareadas. Una medición inicial y una medición final. Para el planteamiento de las hipótesis, entonces aquí tengo el promedio de antes. Y el promedio después. Ambos promedios son iguales. Eso significa que el promedio de la diferencia
El promedio de antes menos el promedio de después es igual a 0. También se puede plantear así como mu de promedio de la diferencia igual a 0. Y aquí dice que es mayor, menor o diferente. ¿Qué nos dice el enunciado? Muestra de bien. Diferente, profe. Ajá, diferente de 0. Exacto. Entonces aquí voy a insertar el símbolo de diferente. Diferente de 0. Esta es una forma de plantearlo. Otra sería esta, ¿verdad? El promedio de la diferencia es diferente de 0, porque la redundancia. En algunos casos nada más ponen esto, ¿verdad? Promedio de las diferencias igual a 0, promedio de las diferencias diferente de 0, o incluso mayor a 0 o menor a 0, ¿verdad? Recuerden que en la hipótesis alternativa puedo tener mayor, menor o diferente. Pues puedo indicarlo así, con los promedios de las diferencias, que es como lo indica el enunciado, ¿verdad? Verifique la hipótesis de que el promedio de las diferencias es diferente de 0. Entonces pueden hacer el planteamiento de esta forma, como está aquí en negrito. O como yo lo puse inicialmente, ¿verdad? Que los promedios, el promedio antes y el promedio después es igual a 0. El promedio antes es diferente del promedio de después. Nivel de significancia, dice que trabajamos 5%, que ya nos lo da el enunciado. Y aquí es el paso 3, que es el estadístico de prueba. Y ahí también vamos a utilizar el estadístico T. Nada más que vamos a utilizar el estadístico T para muestras variadas, que está en la página 11 del libro de fórmulas. Primer cuadrito que aparece ahí, observaciones variadas. Vean que lo que estamos trabajando son las diferencias. Hay una D barra. Y proyecté una formulita para ubicarnos todos ahí con las fórmulas. Vean aquí, observaciones variadas. TC, ¿verdad? Entonces trabajamos con las diferencias, promedios, el mu D, que teníamos en la hipótesis nula, ¿verdad? Que es 0. Y el SD, que es esta formulita de aquí, que es la desviación estándar de las diferencias de promedio, diferencias promedio, y SD, que son la desviación estándar de la variancia de las diferencias y el tamaño de la muestra. Entonces todo este cálculo nos lo vamos a ahorrar con Excel, ¿verdad? Con el módulo de análisis de datos. Entonces vamos a hacer el cálculo del paso 3, el estadístico de prueba en datos, análisis de datos. La primera opción que dice prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. Emparejadas o pareadas. Ahí le damos a aceptar. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, con este tema, digamos que cuando son dos poblaciones, siempre se usa la T. siempre se usa la T, sí, tanto para muestras independientes como para pareadas. Nada más es tener cuidado de cuál T utilizo, ¿verdad? Si la de independientes o la de pareadas. También se puede utilizar la Z, ¿verdad?
Aquí también está prueba Z para medias de 2 muestras independientes. Entonces tenemos la T y la Z para independientes y la T para pareadas. Lo que no vamos a hacer, sí, lo que no vamos a hacer para 2 poblaciones es proporciones, pero sí vamos a calcular promedios. Sí, dígame. Si nos guiamos con el, ¿cómo sabemos cuándo usamos Z y cuándo T? Por el número de muestra. Por el enunciado. Ajá. El enunciado y el tamaño de la muestra, ¿verdad? Sí, porque aquí es una muestra pequeña y hay una medición inicial y una medición final. Esta también es una muestra pequeña para muestras independientes, ¿verdad? Si ya las muestras sobrepasan los 30 datos, entonces sí sería con Z. Profe, en el caso de que sean poblaciones pareadas, pero más de 30, digamos, ¿se puede usar Z o no? No, ahí se usa T. De hecho, hay software estadísticos que ni siquiera usan la Z. O sea, yo les mencioné por el teorema del límite central que cuando el tamaño de la muestra es grande, la distribución tiende a la normal. Entonces, la misma T con muestras grandes, superiores a 30, si ustedes comparan los valores de la tabla, ¿verdad? Una T con, no sé, con 100 datos, por ejemplo, y una Z, que la Z no está condicionada al tamaño de la muestra, ustedes comparan la significancia y es la misma, digamos, la probabilidad o el área bajo la curva. Entonces hay software Entonces, que ni siquiera trabajan la Z, ¿verdad? Trabajan la T porque la T se convierte en una Z después de 30 datos, ¿verdad? Para muestras grandes. Ajá, y bajo esa premisa, no importaría si nosotros solo usamos T. O sea, si usamos T y la Z, la conocemos, pero como no hay problema de usar la T. Sí, no hay problema. Pueden usar siempre la T, digamos. Muestras grandes, como les digo, muestras superiores a 30, el valor les va a dar prácticamente lo mismo, ¿verdad? De hecho, si ustedes ven la fórmula es igual. Si ustedes comparan la Z y la T, ustedes comparan o calculan, por ejemplo, para una población, voy a poner la formulita para que estemos todos ubicados ahí. Es la misma fórmula de cálculo. Vean que lo que ustedes trabajan, vean, comparen la Z y la T, tienen X barra, mu sub 0. Lo único que cambia es sigma, y aquí tienen S. Y abajo tienen la raíz cuadrada de n. Entonces la fórmula de cálculo es exactamente la misma para Z y T, para una población y para 2 poblaciones. Aquí el único ajuste es que aquí se combinan las variancias, ¿verdad? Con esta formulita de aquí. Pero igual tomamos en cuenta la variancia de la muestra 1, la variancia de la muestra 2 y los tamaños de muestra, que es lo que estamos haciendo aquí. Profe, entonces básicamente para esto, ¿con solo saber usar T ya o hay que saber usar Z también? Yo diría que con solo T, porque no creo que en el examen les pongan 60 datos, porque imagínense, durarían ahí digitando no sé cuánto. Entonces, no, la idea yo creo que aquí es utilizar la T, ¿verdad? Sobre todo por cuestiones de tiempo, que las muestras van a ser pequeñas, ¿verdad? Pero bueno, y ustedes conociendo eso que les acabo de mencionar, que la Z, que la T después de 30 se convierte en una Z, ¿verdad? Y la fórmula es la misma. No hay problema, pueden usar. Y la Z funciona igual, digamos, en Excel. Sí, la salida de Excel es la misma. ¿Va a ser exactamente lo mismo? Sí, es lo mismo y aquí les va a dar lo mismo, les va a dar los promedios, las variancias, el total de datos, la diferencia hipotética de las medias. Esto no se los va a dar, los grados de libertad ni la variancia agrupada, porque en la Z no está solo en la T, pero todos los demás valores sí, les va a dar el estadístico, la probabilidad de una cola, el valor crítico, la probabilidad de 2 colas y el valor crítico. Si quieren ahora podemos hacer un ejemplo para que vean la salida con Z. Pues terminemos ¿Alguien iba a preguntar algo también? Okay. Antes de continuar, ¿quién sería? ¿Emily o...? Profe, era lo mismo, ya se aclaró, gracias. Ok, me gusta. Bueno, entonces estábamos en datos, análisis de datos, prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. Ahí le damos a aceptar.
Profe, no se ve Excel. ¿No se ve Excel? Ah, ok, gracias. Entonces, vamos a ver. Gracias. Ahora sí. Sí. Ajá, gracias. Datos, análisis de datos. Prueba T para medias de dos muestras emparejadas o pareadas. Ahí le vamos a aceptar. Rango de la variable 1. Pueden incluir el nombre, el rótulo, ¿verdad? Porque aquí tienen la opción de rótulos. Y rango de la variable 2. En la 1 va de la C8 a la C18. Rango de la variable 1. Y rango de la variable 2 de la D8 a la D18. Indicamos rótulos, el alfa es al 5%, como lo saca por default. De hecho, bueno, aquí la prueba están pidiendo al 5%, pero trabajamos el método probabilístico, entonces no importa el alfa que tengan aquí, ¿verdad? Porque este valor está asociado al valor de la tabla, es para usar el método estadístico. Vamos a trabajar el probabilístico. Ok, ahí hay opciones de salida, si lo quieren ahí mismo en esa hoja o lo quieren en un libro nuevo o en una hoja nueva. Yo lo dejo siempre por default en una hoja nueva. Después me traigo los valores que ocupo. Entonces ahí le voy a dar a aceptar. Ok, y ahí están las mediciones. Vean que además genera este valor del coeficiente de correlación entre las variables. Vean que la medición inicial promedio de lo que estamos midiendo, que es el nivel de triglicéridos. Por eso es importante aquí la variable. ¿Ya? Entonces, el promedio de triglicéridos antes de iniciar el tratamiento de la avena es 275. Y después, el promedio es 252. Entonces, hay una disminución. Parece que está sirviendo, ¿verdad? La avena para disminuir el nivel de triglicéridos. Luego tenemos las variancias, los tamaños de muestra, ¿verdad? Que era una sola muestra, con dos mediciones, coeficiente de correlación. La diferencia hipotética entre las medias es 0. Estamos asumiendo que los promedios poblacionales son iguales. Grados de libertad de n-1. Y luego el estadístico T. Profe, los grados de libertad no eran n-2. Cuando son muestras independientes, sí. Cuando son muestras pareadas es una sola muestra. Entonces, n-1. Ahí lo Ok, tienen gracias, en la página 11 por cualquier cosa. ¿Verdad? Ahí dice con T de la tabla, con n-1 grados de libertad. Entonces ponemos aquí el valor del estadístico. Y vamos con el paso 4. Que es tomar la decisión. Voy a buscar la probabilidad asociada al estadístico calculado. ¿Qué me tengo que fijar? En la hipótesis alternativa para saber si es una cola o dos colas. Este sería 2. a dos colas, exacto, porque es diferente. Entonces busco aquí en la salida la probabilidad a dos colas. ¿Ya? Entonces voy a copiar este valor. Perdón, dos colas porque son la misma población o por qué es? Porque en la hipótesis alternativa dice diferente. Siempre que esté el símbolo de diferente es dos colas. Si dice mayor o menor, es una cola. Listo, gracias. Profe, el VP calculado con Excel, digamos, uno se calcula igual que como lo vimos la clase pasada, digamos, si fuera manual. Bueno, también sería una forma de corroborarlo. Si lo quisiera calcular como a mano, tendría que ver la probabilidad asociada a este valor. Sí, como lo hicimos para una población. Lo que pasa es que aquí la salida de Excel nos da ya la probabilidad, ¿verdad? Pero bueno, si quisiera corroborar, puede hacerlo, ¿verdad? Puede buscar la probabilidad asociada a este calculado. Entonces aquí sería 0.06321. Y eso lo comparamos con el nivel de significancia que es 0.05. Entonces esto es mayor o menor.
Mayor. Mayor. Entonces la decisión sería rechazo o no rechazo. No rechazo. Ujú. No rechazar H0. Y la conclusión, que sería el quinto paso. ¿Alguien me ayuda con la conclusión? Ahí está la variable, nivel de triglicéridos, las mediciones antes y después. Aquí está el enunciado. Tal vez con un 5% de significancia, hay evidencia para decir que el nivel de triglicéridos. Ay, es que siempre se me olvida cuando no rechazamos, pero. Pero no sería que no hay evidencia. Ajá, muy Ajá, bien. no No hay. hay evidencia. Con un 5% de significancia no hay evidencia para decir que el nivel de triglicéridos se reduce con el consumo de avena. Ajá. Ahora, ¿es A un nivel promedio o una proporción? promedio, ¿no? Es un promedio, entonces debería aparecer la palabra promedio, ¿verdad? Aquí estamos trabajando dos poblaciones y solo vamos a trabajar promedios, pero también se puede hacer prueba de hipótesis para proporciones, entonces es importante identificar si es un promedio o una proporción, ¿verdad? Porque no es la cantidad total que estamos trabajando, ni un solo dato, sino que estamos haciendo la comparación de 10 valores, que en realidad estamos calculando el promedio de esas 10 mediciones antes y después. Entonces, no hay evidencia para decir que el nivel de triglicéridos promedio es diferente, ¿verdad? Antes y después de consumir avena. A nivel poblacional, profe, ¿o no? A nivel poblacional, exacto. Vean que con Excel nos estamos ahorrando de un montón de tiempo con respecto a los cálculos, ¿verdad? Porque si lo tuviéramos que hacer a mano, tendríamos que empezar por calcular aquí las diferencias de los promedios, antes y después, ¿verdad? Antes menos después, hacer aquí todas las diferencias, hacer el promedio de las diferencias, después sacar la desviación estándar, etcétera. Y todos esos cálculos que están mostrados en la página 11 del librito de fórmulas, que prácticamente están programados ahí a lo interno de Excel con esta función de análisis de datos que estamos trabajando ahora. Que es Profe, esto que tenemos aquí. Uh-huh. Tengo una pregunta que tal vez es como salida del tema porque no hemos visto un ejemplo así, pero ¿qué Bien. pasa cuando uno tiene dos poblaciones? Es decir, con este ejemplo, por ejemplo, uno agarra dos poblaciones, a una le da avena y a la otra no, y compara sus antes y sus después, entonces estaría apareado dentro de una población, pero las dos poblaciones no están apareadas. No sé si me expliqué, pero digamos, usted agarra dos grupos de personas, a una le da avena y lo mide antes y después, y a otro grupo no le da avena y lo mide antes y después. Para comparar todo eso hay que hacer desapareado y apareado, ¿no? Uno podría calcular los promedios de ambos para juntar los grupos, porque en realidad son muestras independientes, es como un grupo control, que es el que no lleva, digamos, avena, y un grupo experimental, que es el que sí lleva avena, ¿verdad? Que hay 4 mediciones, sí, porque hay una medición inicial y una segunda medición, y después una medición inicial y una segunda medición. Pero ahí trabajamos con las diferencias de los promedios para el grupo control, como le digo, el que no recibe avena, y el grupo experimental, que es el que sí recibe avena. Pero sí se puede hacer con muestras independientes. Ok, no se tienen que hacer las dos cosas por aparte, digamos. No, habría que trabajar una sola variable, que serían los promedios, y ahí lo que usted analiza son los promedios de las diferencias. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, aquí yo puedo hacer esto, ¿verdad? Restar estos dos, y ahí yo tengo que el promedio de la diferencia en los niveles de triglicéridos es 25, 85, 50, etc. Vea que aquí no cambia el nivel de triglicéridos. Hay personas que no les hizo nada la avena, digamos. Y aquí, entonces, yo obtengo un promedio. Entonces, yo obtengo una medición promedio
de las diferencias de las mediciones antes y después para este grupo, digamos, con avena. Después usted podría trabajar otro grupo, también con 10 personas o 15 o 20, la muestra que tenga, y hace esto mismo, estos promedios, estas mediciones. Ajá, y luego los compara, Antes, digamos. menos después, ajá, y después usted compara. Por ejemplo, aquí yo tengo un promedio de 23 de las diferencias promedios de las mediciones antes y después con avena. Entonces usted va a tener otro promedio, este sería como el promedio con avena, por decir algo. Y usted tendría otro promedio sin avena, que aquí no sé lo que le dé, digamos. Digamos que no hubo mucha disminución, entonces las disminuciones fueron poquitas, ¿verdad? Pero sí, claro que se puede hacer. Son mediciones independientes. Un grupo control y una experimental, y lo que trabajamos es esta variable, que son las diferencias, ¿verdad? Ese sería el D sub I, que es como la nueva variable. En vez de X antes y después, tendríamos una variable D, que son las diferencias. Ok, gracias, profe. Sí, mucho gusto. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Digamos, cuando yo trato de calcular con aquella fórmula que era distribución.t.n para a partir de la TC, digamos, Ajá. no me da igual que el valor de VP. No era en análisis de datos, era en fórmulas, insertar función. Y esa que vimos era... ¿Cuál es la que está usando? Esa que usted tiene marcada, profe. Esa, distribución T.N. Sí, que esa fue la que habíamos usado la clase pasada. Ajá, y aquí le ponemos la T, los grados de libertad que eran 9 grados de libertad y acumulado. Ajá, y 1 menos esto. 0.03. Ajá, eso le da la probabilidad a una cola. 0.0316. Bueno, Pero ¿por qué era que eso había que restárselo a 1? Porque le está dando la probabilidad del lado derecho, me parece, la probabilidad acumulada a más D y ocupábamos la menos D. Ah, ok. Creo que aquí la misma formulita, cuando uno le inserta, le dice, le devuelve la distribución T de la cola izquierda. Entonces ahí lo que hacíamos era restarle 1 para ver la probabilidad asociada a ese valor, porque las probabilidades las tenemos acumuladas a menos D y no más D. Y esta es la probabilidad de 2 colas. ¿Verdad? Esta es a una cola. Y entonces eso lo multiplica por 2 para tener la probabilidad de 2 colas. Entonces usted multiplica esto por 2, le da esto, 0.632095. Profe, sigo sin entender eso porque había que restárselo a 1. Porque está acumulada más D y las distribuciones siempre las tenemos acumuladas a menos D. Digamos que aquí usted está calculando probabilidad de T mayor que un T sub 0, que es el valor que le estamos dando ahí, el 2.11. Entonces, para darle vuelta a este valor, usted hace 1 menos probabilidad de T menor. Recuerda que todos lo hacíamos a menor igual. Menor que T sub 0. Por eso es que le tenemos que dar vuelta aquí. Aquí está dando la probabilidad mayor. Entonces hacemos 1 menos la probabilidad menor de. Esto sería una cola y la multiplico por 2 para hacerlo a 2 colas, que es como lo tenemos aquí. Ok, gracias, profe. Una cola y esto sería 2 colas. ¿Alguna otra consulta?